a la transmisión en vivo y ya estamos en vivo, Luisito. ¿Cómo estás? Voy a colocar el teléfono acá. Hola Bueno, Gustavo, buenas tardes, muy un, bien. un Continuando con nuestros visitante, live. tal cual, un visitante ya conocido acá en el espacio. De vuelta a agradecerte por estar acá, Luis. La verdad que me entusiasman mucho las conversaciones que tenemos acá y creo que también la gente que nos ve ya sea en vivo, que ve después el video, por los comentarios, les gusta, porque en definitiva, en estas conversaciones disruptivas que tenemos, conversamos temas novedosos eh, y, y lo último que está dando vueltas por el mundo, que eso a mí me apasiona. Eh, Dicho esto, me presento, yo soy Gustavo Olivera, soy coach y mentor. Me dedico básicamente a asistir a organizaciones en proceso de transformación y cambio. Y está un invitado habitual, que es Luis Raño, que dejo, Luisito, que te presentes vos brevemente y arrancamos. Bueno, muchas gracias Gustavo por invitarme a esta saga ya de lives, de vivos que venimos haciendo. Este es el sexto live, muy interesante porque para mí es una nueva forma de presentar las ideas que estamos trabajando. Mi nombre es Luis Raño, soy de formación licenciado en filosofía, tengo un MBA en Administración y Dirección de Empresa. Me he dedicado a la educación, a la incorporación de las tecnologías en la educación y al gerenciamiento de recursos humanos. Y desde hace 20 años trabajando, más de 20 años, casi 30 años, trabajando en el tema del futuro, los estudios de futuro, la prospectiva. De hecho, soy el director del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo. Y también trabajamos todos estos temas desde el punto de vista del desarrollo humano. Y tenemos un centro, Transformación, que es un centro de desarrollo humano. Así que, pues bien, esas son las actividades. Soy un divulgador de todas estas temáticas. Oh, qué bueno, Luis, que la verdad que recién estabas contando esto de que hace 30 años que te dedicas a la perspectiva. Me acuerdo cuando, bueno, nosotros nos conocimos allá por el año 2010, si mal no recuerdo, 2009, quizá un poquito antes, que fuiste uno de los que encendió la chispa de el open space, el liderazgo colectivo y el liderazgo colaborativo, la inteligencia colectiva. Y gracias a esa chispa emergieron un montón de cosas que hoy están presentes, están funcionando, eh, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Que tiene que ver con esto de el open space, el art of hosting, que es algo que hacemos una vez al año acá en Así es. Mendoza. Así que bueno, dicho esto, presentamos el tema de hoy que me encantó, GPT-H, GPT o GPT-H, ¿no? Así Gestión es. prospectiva del talento humano. ¿Por qué no enmarcamos un poco, Luis, y nos metemos en el tema? Bueno, como decía recién, eh, trabajar tantos años en los estudios de futuro hace que uno se sienta una persona un poco futurista, en el sentido que a veces uno dice, vengo desde el futuro. Y no es una forma arrogante de decirlo, porque en una charla que dimos hace poco, que justamente se llamó Gestión Prospectiva del Talento Humano, el seminario de formación prospectiva que hacemos con la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, hace 15 años, presentábamos un trabajo que habíamos hecho en el año 2022, que se llamó Nuevas Metáforas Organizacionales. Quiere decir que hace 22 años que venimos hablando de temas como las organizaciones caórdicas, las organizaciones aprendientes. Peter Senge empezó en el año 90, acuérdense ustedes, con estos temas. Ujú. Las organizaciones que se reinventan. Y dentro de todo eso, ya en el año 90 trabajamos lo que se llamaba, podríamos decir, una primera generación de inteligencia artificial. Éramos profesores en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, en la Universidad Tecnológica. Trabajamos con shells, que se llamaban en esos momentos, que eran los sistemas expertos.
Fíjense ustedes que estamos hablando de los años 90. Estamos ahora en el 2024. Por eso que uno dice, vengo desde el futuro, porque lo que buscamos aplicar en el 2024, 30 años después, aún todavía no se aplican en las organizaciones. Y no se aplican en las organizaciones porque el modelo mental, la forma de pensar la realidad de los integrantes, protagonistas, actores de la mayoría de las organizaciones, es un modelo mental reactivo, un modelo mental propio de un realismo, de una forma de pensar que hoy, con la aceleración de los tiempos, con esta convergencia bio, nano, cogno, info, tecnológica, hace que quedemos atrasados, no solo en las organizaciones, sino en la forma de pensar, actuar, dirigir y planificar las organizaciones. Entonces, hace 2 años explotó esta nueva generación de la inteligencia artificial basada en las redes neuronales, basada en los modelos amplios del lenguaje, de lo cual el más conocido es el ChatGPT o GPT, de OpenAI. Y entonces de ahí que nosotros ahora a esta charla le dimos el nombre de GPT-H, gestión prospectiva del talento humano. ¿Y todo esto por qué? Primero porque gestión tiene que ver con la involucración de la persona, del ser humano en las tareas, actividades. Prospectiva porque tenemos que ver cómo el futuro ya está impactando en el presente y qué capacidad anticipatoria tenemos desarrollada, qué talento tenemos para verlo, para captarlo, para empezar a trabajar en él e incluso construirlo. Entonces, de ahí salió el GPT-H. Esa es un poco la historia. Y por eso que decimos venimos desde el futuro, porque estamos hablando hace 20 años de estos temas, y no porque seamos adivinos, porque la perspectiva no es adivinar el futuro, es construirlo, no reaccionar frente a lo que sucede. Entonces, es ahí que empezamos a trabajar estas temáticas. Esto que acabas de decir, Luis, tomando y recorriendo un poco lo que he venido conversando, cuando hablamos de futuro, ¿no? Y yo me encuentro con los clientes, con las organizaciones, de cualquier tipo, ¿no? Cualquier tipo de organizaciones, donde piensan en un futuro que tiene que ver con planificar estratégicamente o con la planificación estratégica, pero piensen en un futuro, yo por ahí digo, un futuro de fantasía casi, porque la tendencia inconsciente de la organización va para un lado y la planificación me está diciendo otra cosa. Entonces, ya esto que traes vos me hace referencia a decir, bueno, a ver, si estamos con una tendencia, el futuro tendencial es este, y yo quiero otro futuro, quiero otro escenario, quiero generar, bueno, algo tengo que hacer hoy, ¿no? Para generar eso. Algo, por lo tanto, en términos, por ejemplo, de gestión de personas, estratégica de personas, yo me encuentro por ahí con organizaciones que están hace 15 años atrás, con las habilidades que tienen su gente, con la estructura que tienen interna, con incluso hasta la infraestructura productiva. Y, y bueno, nada, si vos esa tendencia la tenías en algún momento y no hiciste nada, bueno, es lo que es hoy. Recuperar esos 20 años, para cómo hoy, lo que yo veo también, ¿no? Es que 10 años de tiempo, un año de tiempo, perdón, son 10 años de tiempo de antes. Entonces, hoy pasó un año y es como si hubieran pasado 10 a nivel tecnológico y a nivel de skills, esto de habilidades anticipatorias, por ejemplo, que acabas de decir, de poder ver un poco más allá la visión sistémico-estratégica. Entonces toma mucho sentido para mí esto de la gestión prospectiva del talento humano, la gestión anticipatoria del talento humano. ¿Qué vamos a necesitar mañana, incluso como individuos, ya no digo ser empleables, porque
para mí, digo, el mundo va a ir a un lugar donde, inexplorado quizás, pero a un lugar donde va a depender mucho de que seamos autoempleables, de ser emprendedores. Digo, hoy lo estamos viendo, ¿no? Lo vimos en una pequeña revolución de Internet que hubo cuando empezó la Internet y empezaron los sitios de venta donde la logística empezó a ganar terreno y donde vos podías comprar una zapatilla directamente a Nike y no tenías que comprarle a la tienda de la esquina. O, digo, eh, estas cadenas logísticas nuevas y todo esto generó un impacto, ¿no? La globalización de las ventas, el llegar a cualquier lado. Digo, hoy Hola. se cayó un ratito de internet, ¿sí? Un bache de internet. Bueno, ahí te veo nuevamente. Ahí me recuperaste vuelta. Bueno, Recuperamos. nada, un poco trayendo esto, ¿no? Digo, nos enfrentamos a un escenario desafiante. Mira una cosa interesante. Vamos a hablar un poquito del afuera y el adentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque está resurgiendo frente a esta aceleración tecnológica que dije recién, esta convergencia tecnológica. Recordemos que Ray Kurzweil, gerente de innovaciones de Google, el gran futurista, ya nos dice que en el 2045 aparece la singularidad, el momento en el cual la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana, donde la inteligencia artificial generativa de alguna manera toma control. Estamos ahí. Entonces, frente a toda esta revolución exterior, nosotros la charla anterior empezamos hablando de que estamos ya viviendo un cambio de época, no solamente una época de cambios. Cambios tecnológicos existen desde que la humanidad apareció en este planeta. Hoy lo que estamos viviendo es un cambio de ciclo, una aceleración como nunca se ha visto. Y en ese cambio de época, estos procesos que llamamos liminales, disruptivos, se producen toda una serie de situaciones que hacen que el ser humano empiece a verse a sí mismo en el sentido de decir, frente a esta aceleración, ¿qué capacidad tengo yo para enfrentarla? ¿Qué talento tengo que yo desarrollar? Es como que nos ponen nuevas herramientas, nuevos elementos a nuestra disposición y nos encontramos con que hoy el principal problema de utilizar el chat GPT es que no sabemos preguntarle a la inteligencia artificial adecuadamente. No sabemos hacer lo que se llaman los prompts, las preguntas. Es decir, entonces después aparece en esta primera etapa de la inteligencia artificial que la inteligencia artificial alucina, es decir, nos devuelve datos incorrectos, situaciones inexistentes, pero también es porque uno tiene que desarrollar la capacidad para saber preguntar, para saber, y ahora han aparecido el prompt engineering, es decir, la ingeniería de prompts. O sea, es una de las capacidades, incluso te diría actividades y trabajos que se vienen. Es decir, cómo hacer el mejor uso posible de las tecnologías de inteligencia artificial disponibles hoy ya. Y entonces decíamos, estamos en un cambio total de época. Pero curiosamente, más que ir hacia una tecnología dura, lo que está despertando o lo que va a despertar este cambio de época es la época de la conciencia. Es decir, vamos hacia una conciencia que por un lado va a ser más espiritual y por otro lado va a ser mucho más tecnológica. Es decir, va a coexistir la conciencia de la inteligencia artificial, entre comillas, con la conciencia humana.
Y en esa conciencia humana requiere que el ser humano trabaje mucho más sobre sí mismo, porque si no el afuera ujú, tuyo se va a distanciar tanto que vas a terminar en lo que se llama una persona alienada, es decir, alior significa lo otro, es decir, donde lo otro, llámese inteligencia artificial generativa, va a ujú. disponer de nuestras vidas. Entonces, cuando en realidad lo que se necesita es no estar alienado, sino estar alineado, alinearse. ¿Pero Ujú, alinear qué? Alinearse internamente. Y ahí viene la parte de la gestión prospectiva del talento humano. Alinearse internamente es cuando mente, corazón, sentimientos, pensamientos y espíritu se van alineando con respecto a un futuro deseado. Y ahí aparece, en los últimos tiempos, el concepto del yo futuro e interactuar con mi yo futuro. Santiago ujú, Belinsky, argentino, nos dice que en la medida en que vos te abuenas con tu yo futuro, tomás las mejores decisiones. Hay un autor que se llama Daniel Hilbert, por ejemplo, que ujú, Daniel Hilbert trabaja sobre la psicología de tu yo futuro. ujú, Hay una página que te permite, que se llama Future You, es una investigación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde vos entrás, yo no lo puedo hacer porque estoy en el límite, pero es para los jóvenes sobre todo, y a partir de una encuesta que hace, más una foto que colocas, apareces vos con 70 años y conversás con el chatbot, con la inteligencia artificial que crea tu futuro a los 60, 70 años. ¿Qué han descubierto ajá. qué interesante? Future You se llama. Eso ¿Qué, no lo tenía, no lo tenía eso. qué han descubierto los investigadores? Que cuando uno habla con un futuro, a ver, la investigación en qué consiste, que vos entrás, te hace una serie de preguntas, toda una encuesta sobre tu perfil, tu personalidad, tus gustos, lo que te pasó, lo que no, etcétera, etcétera, y construye tu perfil futuro. Ujú, Te devuelve tu imagen envejecida y entonces vos podés hablar con tu futuro. Tanto Daniel Hilbert como estos otros investigadores, ¿qué van descubriendo? Que la persona tiende a confiar en ese yo futuro y le da cierta estabilidad. Nunca salimos del presente, pero uno, al conversar en ese yo futuro, donde uno, de alguna manera, la máquina está viendo sus formas de ser a futuro, Belín que dice, te permite tomar mejores decisiones que tomar decisiones un poco reactivas. ujú, Entonces, es interesante cómo empieza a trabajarse, por un lado, todo el tema de la inteligencia artificial, la que yo llamo esa objetividad subjetivada, porque incluso uno de los grandes problemas que tiene hoy la inteligencia artificial es que le damos personalidad, es decir, la ponemos mm, con forma humana, la antropomorfizamos. Entonces, pues creemos que es una persona la que está hablando con nosotros, cuando en realidad no es así. La diferencia entre esa objetividad subjetivada con el ser humano, que en tanto y en cuanto no desarrolle prospectivamente su talento, termina siendo una subjetividad objetivada. Es decir, un sujeto que como se comporta, piensa, actúa reactivamente, es decir, donde el afuera es el que lo domina y manipula, termina ujú. siendo, digamos, más bajo que la propia máquina. Y entonces ahí donde la inteligencia artificial nos supera ampliamente. Es por eso que esa otra línea de desarrollo humano va hacia una, podríamos decir, transsubjetividad. La transsubjetividad va a ser la subjetividad, pero que busca alineadamente trabajar desde su mayor potencial futuro, diría Otto Scharmer, o de su mayor espiritualidad.
dirían otros autores, para converger en ese mundo híbrido del que nos habla el futuro. Es decir, conciencia artificial y conciencia humana. Entonces, de ahí que aparecen múltiples ahora, digamos, investigaciones para el desarrollo de esa humanidad más trascendente. Entonces, hay unas chicas que, por ejemplo, trabajan sobre lo que le llaman el pensamiento episódico futuro. Ujú, ¿Qué quiere decir esto? Si vos te pones a pensar, cuando vos decís, tengo que acordarme, va para atrás, que mañana, va para adelante, ujú, tengo que hacer o tomarme una pastilla. Y después incluso ujú, le agregás, y para no olvidarme, o me voy a poner una cintita en la mano, o la voy a poner en otro lado, porque ese episodio pasado, que es tomarse la pastilla, lo traslado al futuro y le agrego una característica mnemotécnica para que no me olvide. ujú, Entonces, empezás a trabajar ese pensamiento episódico es porque un autor que ya falleció en el año 2023, que se llama Endel Tulbin, neurólogo, trabajó y decía que la memoria se dividía en memoria semántica, ujú, que es cuando vos recordás un número telefónico, ujú, recordás un libro, y memoria episódica, que es cuando vos recordás una experiencia. ujú, Entonces, el pensamiento episódico de experiencias futuras es cuando vos recordás el nombre de la pastilla, lo cual sería semántico, pero recordás el tomar la pastilla, pero resulta que es futura porque recordás algo pasado para hacerlo mañana. ujú, Este trabajo hoy empieza a ser crucial para la gestión del talento humano en el hecho de ir al pasado, sería una pre-prospectiva, determinar un pasado, ver cuál fue el pasado prevalente en tu futuro. Acordate vos que en los slides pasados habíamos hablado del futuro adyacente, de lo posible adyacente, ¿te acuerdas? sí, 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 sí. El libro de Steven Johnson, que es todas esas posibilidades futuras que están dando vuelta alrededor tuyo. Si miras al pasado, ves cuáles de esas posibilidades se fueron actualizando, generando la línea de experiencia hasta llegar a hoy. Pero Ujú, si miras al pasado, vos podrías estudiar, analizar, que también existían otras bifurcaciones, pero vos tomaste una determinada. Esa determinada a nivel personal, grupal, organizacional, son las que están empujando el pasado hacia el futuro. Pero también el futuro se vuelve a abrir en este posible adyacente. ujú, La clave en las organizaciones, y ahí me uno a lo que vos decías al principio, es analizar a nivel más amplio en lo que uno está, digamos, si uno está en una empresa, cómo esas posibles bifurcaciones hacia el futuro, las que vienen del pasado y empujan hacia el futuro, están generando múltiples tendencias al futuro. O sea, cualquier empresa lo que tiene que hacer, sea educativa o de lo que sea, de ingeniería o de venta de productos o servicios, lo primero que hace es decir, esas líneas, cómo se están abriendo hacia el futuro. ¿Qué está pasando con lo que yo hago, con lo que mi empresa hace en otras ujú, partes del mundo, donde la aceleración pareciera ser que va más rápido? Entonces, eso ya te empieza a dar, se empieza a iluminar un poquito el hacia adelante para que puedas tomar. Y es ahí donde venía esto, que venía, estamos hablando del posible adyacente, más lo que estas chicas hablan del pensamiento episódico, o sea, vas hacia atrás, ves las bifurcaciones y vas hacia ujú, adelante, que era, me veo tomando la pastilla, pero no me quiero olvidar mañana. Entonces empiezo a utilizar algunas técnicas para desarrollar ese camino. Entonces, ujú.
muy interesante porque estos autores dicen, es quizás fácil recordar, pero difícil imaginar. Y cuando intentamos imaginar el futuro, los autores dicen, corremos a veces el riesgo de decir, no, esto no va a suceder. No, esto no es probable que suceda. Es decir, vos mismo, en lugar de ampliar tus caminos posibles, los cerrás no creyendo o en tu capacidad o en tus talentos, en tus competencias, o simplemente pensando que como no funcionó para atrás, no va a funcionar para adelante. Y ese es Ujú. el error que hoy se comete y que después muchas veces para las empresas o organizaciones es tarde corregirlo, porque aparecen lo que veíamos en el live anterior o lo que hemos hablado, las organizaciones exponenciales. El que no dijo, no, no es posible, sino que dijo, tomemos el riesgo y si es posible, se disparó exponencialmente de tu capacidad para hacerle frente o competirle. Ujú. Sí, sí, y a nivel personal incluso pasa, digo, no solamente a nivel organizacional, por ahí, pero a nivel personal, digo, esto, o sea, he sabido, mira, yo, vos lo ubicás a Brian Tracy, uno Sí, de los quizá creo que uno de los, sí se puede decir gurú, no sé, o maestros, digamos, del desarrollo personal. Estudió tantos casos de éxito y de personas que tenían éxito en los negocios, en su vida. Y esto, o sea, esto que pareciera tan, por ahí cuando uno lo escucha, pareciera tan de elevado, digamos, de estudio, o académico, y que es tan práctico en en la vida cotidiana, digamos, esto de poder mirarse hacia adelante, hacia el futuro y verse, tener esa visión de donde yo quiero estar y confiar, digamos, y obviamente hacer lo necesario para llegar ahí, pero también confiar en que yo puedo estar ahí, y lo que vos decías, confiar en nuestros talentos, en nuestras elecciones, en que puedo llegar allá, en que lo puedo hacer, y tener en cuenta esto que también decía yo, bueno, si la tendencia es para otro lado, digo, hay que corregirla. Y para eso, en definitiva, lo que nosotros hacemos es gestionar, ¿no? Es gestionar eso. Diseñar futuro, o sea, liderar el futuro y después venir acá al presente e ir hacia allá. Digamos, ¿no? Construir, pues en definitiva, si no, el devenir te va a atropellar, digamos. El devenir cotidiano. Vos sabés que voy conectando y mientras vas hablando voy viendo diferentes casos, diferentes situaciones donde veo, yo que por ahí estoy en el campo de las organizaciones de todo tipo, pero mucho con organizaciones que están con algún dolor, digo yo, un dolor en el sentido de que o están empezando a tener pérdidas, no, han dejado de tener rentabilidad, o que están con conflictos internos de liderazgo, y en general tienen algo en común, que es que recién empezaron a ver la situación cuando explotó la bomba, digamos. Todas aquellas así es. señales, todas aquellas señales que fueron apareciendo de hacia dónde tendencialmente iba ese futuro, no fueron tenidas en cuenta eh, hasta que explotó. Y cuando explotó ya estaban ahí, ya están con el conflicto, están con el riesgo de perder la empresa, están con el conflicto directivo ahí, ya, y el diseño del futuro al cual aspiraban, bueno, ya fue. O sea, digamos, ahora hay que repensarnos hacia adelante con lo que ya está, digamos, ¿no? El problema básicamente de estas organizaciones es que el tiempo se aceleró y nosotros veníamos, porque hemos trabajado en empresas así, donde incluso hoy nuestro gobierno también sigue haciendo planeamientos estratégicos con un futuro único. Es decir, Ujú, el planeamiento estratégico te plantea un objetivo, una visión, una misión, arma los ejes estratégicos y dice, vamos a hacer tal cosa. Y ujú, resulta que después, en el corto tiempo, mediano corto tiempo, suceden una serie de eventos, desde los más extremos como los cisnes negros, a eventos incluso que uno puede planificar, que trastocan totalmente el plan estratégico.
y entonces los planes estratégicos terminan siendo hermosos libritos, hermosas pancartas, pero de muy difícil consecución. Entre otras Ujú, cosas, porque hoy la gestión prospectiva del talento humano requiere empoderar a toda la organización y a todos los niveles, en estructuras cada vez más achatadas, más descentralizadas, con una cultura del aprendizaje y la innovación permanente, donde ujú, todos los actores, protagonistas de la organización en sus distintos niveles participan en la consecución, y te diría yo, en la imaginación de ese futuro, para después construirlo. ujú. Siempre cometemos el error de, por eso la Mariana Mazzucato sacó hace poco un libro el año pasado que se llama El Gran Engaño, de contratamos las consultoras, vienen las consultoras, nos hacen todo un trabajo muy bueno de diagnóstico, elaboran el plan estratégico, nos dan un librito hermoso y nos dicen háganlo. Pero resulta que las personas, los integrantes de toda la organización, no participaron activamente en la construcción de esa estrategia. El consultor lo que tiene que hacer es trasladar competencias, capacidades. Nosotros no enseñamos a hacer un proceso prospectivo, les enseñamos a hacer su propio proceso prospectivo, a Tal que cual. ellos construyan su futuro. Porque si yo le construyo el futuro y después me voy, No, no, no termina tiene siendo sentido. un hermoso cuadro. No, Entonces, por eso, esto que acaba de decir Luis es crucial, porque vos sabés que ahí es una, no sé si llamarlo una lucha, pero es como evangelizar esto, ¿no? Cuando, bueno, hoy el coaching está mucho más entendido y el valor de, o el mentoring, digamos, ¿no? Esto de que nosotros, o sea, el experto ya fue, no sirve el experto en el sentido, o para algunas cosas sirve, para otras no, digo, pero sobre todo para los destinos de mayor rango de las organizaciones, digo, hoy lo que se necesita es dejar instalada una habilidad, es que la organización aprenda, digamos, y no ir a hacerle el trabajo y después dejárselo. Y eso es una lucha, o es lo que te decía recién, por ahí con los clientes, ¿no? Es que entiendan que, mira, nosotros no venimos a darte la solución, a decirte, mira, acá está el aparato y ahora lo único que haces es manejarlo así, de esta manera y listo. No, necesitas aprender, o sea, esa capacidad tiene que quedar instalada. Yo digo, la otra vez estábamos trabajando con un cliente en, en, en la experiencia precisamente del cliente, ¿no? En relevar la experiencia del cliente y en mejorar la calidad de atención. Y bueno, hay una herramienta que nosotros utilizamos que viene del mundo de la agilidad, ¿no? Que es el journey map del cliente, ¿no? Del customer, que es por dónde entra, todos los puntos de contacto, cómo son esos puntos de contacto, si hay conciencia de esos puntos de contacto. ¿No? Nosotros lo que decimos es, bueno, vos podés hacer todo bien, pero si el último momento, la última experiencia que se llevó el cliente es mala, todo lo bueno que hiciste se echa a perder en la última milla, ¿no? Y, así es. y bueno, eso lo hacemos, eso es una serie de talleres, supongamos 6 talleres, 6 encuentros, 7 encuentros, pero si esa capacidad no queda instalada de revisar constantemente cuál es el journey del cliente, de sentarnos a conversar acerca de cómo ha sido la experiencia del cliente, de escuchar al cliente, relevar lo que al cliente le pasa cuando está en contacto con nosotros, eh, digo, no tiene sentido, porque no está bueno que alguien externo vaya cada tanto a hacer esto porque no hay capacidad instalada adentro. Si eso tiene que ser un aprendizaje, que esa herramienta te tiene que quedar y vos te tenés que sentar con tu equipo y o con las distintas áreas que tienen contacto con el cliente externo a revisar cuál es la experiencia del cliente y a ver cómo el cliente nos percibe, a escuchar lo que dice el cliente. Y sí, yo digo de vez en cuando, o sea, no de vez en cuando, hoy más regularmente que antes, es asistirse con experiencias de afuera y con miradas externas, porque en definitiva nosotros lo que vamos a aportar es eso, ¿no? Eso que vamos recopilando por muchos lados y hacer preguntas que internamente no aparecen porque, bueno, está la cultura es como el mar donde navega el pez, ¿no? El pez no se da cuenta Ahora, que está en el mar. fíjate una cosa, yo te escucho, por eso el libro de Mariana Mazzucato, el último que se llama El Gran Engaño, es decir, no es que nos sirvan las grandes consultoras que No, facturan no, no, miles tal de cual. millones de dólares.
El tema es que al que hay que empoderar es al personal. Es decir, detectar, descubrir el talento humano que existe en las organizaciones públicas y privadas. Porque si uno cree que el que viene de afuera le va a hacer el trabajo, cuando ese consultor se va, volvemos y retrotraemos al momento inicial. Entonces, recordemos que cuando uno dice trabajar por competencias, uno lo que tiene que hacer es desarrollar ese talento que lleva a una competencia original. ¿Se acuerda que hablábamos del libro de Adam Grant, Ser original, originales? Ujú. Es decir, ¿cuál es tu singularidad, tu competencia, tu originalidad? Y todas las tenemos de alguna manera. Entonces, recordemos que competencia es la intersección entre un saber que uno trae, porque lo aprendió, ya sea en la actividad, en el estudio, un saber, que se intersecta con el saber hacer. Es decir, no solamente lo sé porque lo conozco, sino porque lo hago, porque lo he hecho. Sí, sí, tengo una mayor capacidad de acción, tengo una capacidad de acción diferente, Claro. distinta. Ahora, ¿qué es lo que aparece ahora como un tercer circulito, diríamos, ahí intersectado ahí, que genera la verdadera competencia? El saber ser. Es decir, Ujú, no solamente lo conozco, lo hago, sino que tengo valores que me permiten integrarme a los demás, que me permiten relacionarme con los demás, que me permiten ujú, ser colaborativo, responsable, comprometido. Porque esa competencia, capacidad, vamos a decir, en la manera de que es capaz de ejecutarla, es la diferenciación con lo que hoy es la inteligencia artificial. Porque aprendiendo a hacer los prompts, vos podés crear tus asistentes virtuales, tu propio yo, ujú. tu simulador de vos Sí, mismo o de la organización. Podés parametrizar la organización y decirle que te diga qué plan hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar un consultor externo si tengo toda la Wikipedia en una inteligencia artificial? Todos los libros ujú, habidos por haber. Entonces, sin embargo, el aspecto de colaborativo, de presencialidad, de atención al cliente, no solamente con un James de estos asistentes virtuales que hoy le podés decir, atendeme el teléfono, contestarle al cliente, todo se puede hacer. La inteligencia artificial va a poder hacer todo. todo, todo, sí, sí, Entonces, sí. ¿cuál es tu diferencial? Entonces, por eso, por eso recordemos que lo hemos comentado, que dentro de la perspectiva hay múltiples herramientas, como dentro, como vos decís, de las actividades colaborativas, de trabajo así grupal. En esta charla que di hace poquito, hablaba de una herramienta que se llama Tres Horizontes, Ujú. y que me parece que tendrías que empezar a trabajar un poco también así en las empresas, como otra herramienta más. Ah, que Tres no hemos horizontes, conversado eso. Sí, sí, claro, sí, pero tres lo ubico, horizontes. es una estructura liberadora. Eh, Sí, 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 tres así parece. horizontes, ¿qué quiere decir? Es Que buenísimo. la empresa hoy vive tres horizontes distintos. Vive en este ahora. El horizonte uno Ujú, es el ahora actual, es decir, cómo está funcionando la empresa, cuáles son los talentos que tiene, el paradigma, los datos, la intervención actual de la empresa. Pero ujú, a la misma vez, tiene que estar creando un horizonte 3, digámoslo así, que es hacia dónde va la empresa. Es decir, ¿cuál ujú, es su futuro? Hoy tiene que crear su escenario futuro, imaginar ese escenario futuro, toda la organización. Ahora, entre ese horizonte uno, que es el hoy, como está reactivo, trabajando, los clientes, los problemas, las situaciones, el, el- el banco, la caja, etcétera, y ese horizonte 3, que es que a la vez tiene que estar pensando hacia dónde vamos, en 5 o 10 años el mundo va a cambiar totalmente, aparece un horizonte 2 intermedio, que es el horizonte en que cómo hacemos para pasar del uno al 3. Es decir, es donde qué innovaciones necesitamos incorporar para transformar este hoy
en ese mañana para que ese mañana se vuelva hoy. Y el horizonte 2 son esa intersección, esas innovaciones disruptivas, esos ajustes que le tengo que, algunos son incrementales día a día y otros tienen que ser necesariamente un cambio de rumbo, disruptivos. Y ahí aparece, fíjate vos, 3 tipos de talentos necesarios que están ligados a 3 tipos de objetivos de los planes estratégicos. Porque el primer objetivo del plan estratégico a corto plazo es la rentabilidad, magnificar las ganancias. Pero el plan estratégico a mediano plazo tiene que ser con innovar en la institución para permanecer en el tiempo. Y en el largo plazo tiene que ser el crecimiento, el cambio total. Ahora, esto requiere gente que esté pensando en el hoy, buscando esa rentabilidad que te permite subsistir, que es el gestor, el administrador o gestor de bienes y recursos El gerente. físicos, humanos, el gerenciamiento diario, El gerente. horizonte 1, pero que a la vez necesitas que los CEOs, los gerentes, todos estén pensando en el largo plazo, es decir, hacia dónde vamos. Es decir, el talento visionario, el talento de crecimiento, el talento que crea el escenario futuro. Y a su vez necesitas el talento, el que esté trabajando en la innovación, la transformación necesaria para transformar el 1 en 3. Y ahí aparece un proceso de 5 pasos. Por eso sería interesante elegir alguna institución para que vos pudieras experimentar esto. Es decir, el primer paso es decir lo que decíamos recién, el sistema actual, que para nosotros es el trabajo preprospectivo, es decir, un diagnóstico de la situación de cómo llegamos al hoy, de dónde venimos, dónde estamos y dónde iríamos. Sería el horizonte 3 tendencial de mantener la misma situación en la que estamos trabajando hoy. Entonces, la presión del pasado haciendo más de lo mismo nos lleva a un futuro tendencial que sería el horizonte 3 tendencial, visión de futuro. Pero a su vez, el primer paso, el sistema actual. Segundo paso, la visión de futuro. Tercer paso es cuáles deberían ser las prácticas inspiradoras, innovadoras, que nos empezarían a llevar desde este 1 a ese 3. El cuarto paso sería trabajar para crear, co-crear esas innovaciones necesarias que estamos ya viendo. Si estás trabajando en una organización educativa, tenés que hacer lo que se llama un escaneo horizonte para ver dónde está la educación en el mundo, hacia dónde va, cuáles son las tendencias, cuáles son las herramientas que se están utilizando tecnológicas hoy en la educación y generar un 1, 3 y empezar a trabajar en el paso 2, en el horizonte 2, que sería el cuarto paso, para terminar en un quinto paso que curiosamente ya no tiene que ver con el horizonte futuro, sino que tiene que ver con lo que nosotros llamamos en un FODA, cuáles son las fortalezas actuales que debemos mantener para poder innovar y llegar a la visión futura. Entonces, me parece que es interesante porque tenés entonces el talento del gestor, el talento del innovador emprendedor y el talento del visionario. Los 3 trabajando en el hoy, que pueden ser a su vez 3 aspectos de la misma persona, en 3 momentos distintos. Sí, a ver, Entonces, yo en ese sentido digo, bueno, en las organizaciones conviven, ¿no?, estas fuerzas. A ver, tienen que convivir la fuerza de la operación y la fuerza de la estrategia. Digo, si no, no se muere la organización. Es decir, la fuerza de la operación es el status quo, como decía recién, la caja, los clientes van a entrar, hay que pagar, el banco sigue cobrándote, vos tenés que seguir cubriendo los sueldos, los flujos cotidianos.
Pero por otro lado tiene que estar la fuerza de la innovación, la fuerza de la adaptación al contexto, la fuerza del futuro, o sea, de la visión a futuro. Por tanto, estas fuerzas, si no están en la organización, una no anula a la otra y no debería anular a la otra. Cualquiera de las dos que anule a la otra, la organización tiende a morir. Si estamos en una organización que está constantemente cambiando y no logra expertise en nada, no logra posicionarse en nada, bueno, desaparece. Y por otro lado, si tenemos una organización que no se adapta a los cambios, que no se adapta al contexto nuevo, también desaparece, ¿no? Entonces, esta triple función que vos acabas de decir, donde aparece esta, que para mí el gran desafío es la conexión entre estas dos grandes partes, ¿no? Es que esto que vos dijiste, el innovador, el que está conectando la operatividad del día a día con la estrategia de largo plazo, es el desafío para mí de las organizaciones, donde yo veo que está la parte débil de las organizaciones, no se comprende, digamos. O los directores, que son los que tienen las tareas creativas por excelencia, están en la parte de sostener el día a día. Sí, totalmente. Ahora, el problema es que los cambios son cada vez más acelerados. Hay organizaciones que no se imaginaban que en tan poco tiempo podían llegar a desaparecer, por ejemplo, con la virtualidad, como vos decías al principio. Si yo puedo hoy comprar todo virtualmente, ¿por qué voy a tomarme el esfuerzo de ir a determinada empresa si ya la empresa viene a mi casa? La empresa me lo trae en 24 horas lo que yo quiero de cualquier parte del planeta. Entonces, todo eso a lo mejor era impensable para una organización que estaba basada en la presencialidad del cliente, manteniendo superestructuras costosísimas que hoy ya no son necesarias. Es decir, ¿cuánto hace que uno no va a un banco si no tiene un problema real o complicado? Sí, sí, es más, ir a sufrir al banco, la verdad que No tiene ir al sentido. banco, sí, Entonces, sí, sí, eh, y el gran tema que tienen hoy todas las organizaciones, pequeña, mediana o grande, es la incorporación de la inteligencia artificial con las múltiples aplicaciones que hoy tenemos a muy bajo costo, incorporándose en todas las tareas, actividades de la organización, con lo cual totalmente. se produce hoy situaciones de tipo ético, situaciones de tipo de fuerza laboral, si van a desaparecer, aparecer más o menos trabajos, situaciones que tienen que ver con la renta universal, situaciones de múltiples formas, muchas de las cuales van a ser tratadas en la próxima semana, en 2 semanas, en la Cumbre Mundial del Futuro que se da en Naciones Unidas. O sea, este tema llegó a Naciones Unidas. Ahora, el 22 y 23 de septiembre en Nueva York, se produce la Cumbre del Futuro, donde se busca analizar fundamentalmente el impacto de la inteligencia artificial generativa. Es Ujú. decir, pero lo que se busca es firmar un pacto de futuro, por un lado, para intentar, entre comillas, regular la inteligencia artificial, y por otro lado, dar indicaciones precisas sobre qué tipo de Ujú. herramientas las organizaciones tienen que empezar a usar para incorporar estas tecnologías que son realmente disruptivas, porque la empresa u organización que usa inteligencia artificial con respecto a la que no la usa, va a ser diametralmente diferente. Sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Es decir, no se entiende eso todavía, ¿eh? Acá y no, yo lamentablemente lo van a entender a la fuerza, como lo han entendido aquellos cuando tengo seguían vendiendo clientes, productos o esto servicios que desaparecieron. es interesante, mira, yo tengo clientes que invertir en un chatbot es $3.000 y lo ven como un gasto y no se dan cuenta el trabajo que le sacan a la gente que está en los temas operativos y la cantidad de conflictos que se ahorran por un chatbot para recibir comunicaciones o mandar comunicaciones a clientes. Sí, Eh, además, a la velocidad que esto va, hoy podés, por poca plata, tipo leasing o tipo contratar servicios que te permiten ir trabajando estos temas sin necesidad de ir a consulta, primero a pagar grandes plata, gran cantidad de dinero en alguien que tampoco sabe si realmente sabe hacerlo. Porque hoy te Ujú. encontrás de todo en el mercado. Entonces, pero sí es interesante
lo que se llama aprovechar la inteligencia artificial para la planificación estratégica del talento humano que hay en la organización. Entonces, ese es un tema que tenemos Sí, que sí, empezar sí. a trabajar o que tienen que empezar a trabajar. Es decir, ¿qué parte? Esto lo relaciono con lo que vos dijiste al principio, el tema de la empleabilidad. Hace unos años yo utilizaba mucho el tema de empleabilidad en las charlas que dábamos y básicamente lo explicábamos de la siguiente manera, siempre en relación al talento humano. Es decir, ser Ujú. empleable era pasar de yo necesito el trabajo en la organización o empresa a la empresa me necesita a mí, por mi Exactamente. Bueno, talento. eso es crucial. Eso es crucial. Entonces, Una cosa era yo, pedir trabajo y otra cosa era ofrecer tu servicio. Eso es ley. entonces, yo le decía, usted, si uno pudiera de alguna manera medirlo, es más empleable cuanto más la empresa lo necesite a usted. Es menos empleable y por lo tanto más fusible, más cambiable, en tanto y en cuanto realice una actividad que puede hacer cualquier otro. Y hoy lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, Ujú. ¿cuál es el rasgo distintivo, tu ser original, tu nivel de empleabilidad para que la empresa te necesite y no sea más, o mejor dicho, menos oneroso contratar un chatbot o contratar algún servicio electrónico? Es decir, Ujú. hoy vos has estado en Europa, vas a un banco y no te atiende nadie. Sí, sí. Todo es electrónico, todo es virtual, En todo el es supermercado. En el en supermercado el va al supermercado, supermercado sí, y no te totalmente. entiende Es nadie. decir, yo siempre lo digo como anécdota. Es decir, en el año 2007 fui a un hotel donde no me atendió nadie. Claro. Y no fui a Japón. Es decir, lo que entré fue una especie de cajero automático, puse mi código de reserva, salió una tarjetita con la cual abrí la puerta del hotel, llegué a mi habitación, abrí mi habitación y me atendí solo. No había nadie. Que eso tiene que ver con otro tema, que podremos charlar en otra, que es el tema de la salud mental del personal con respecto a la incorporación de la inteligencia artificial y de todas estas tecnologías. Esto de que dejas de ver gente, dejas de ver personas, dejas de conversar ya con un ser humano, sino que pasar a relacionarte exclusivamente con programas digitales, que están Sí, sí, sí. lógicamente con forma humana, pero que son programas digitales, son robots, humanoides. En fin, Luisito, todo querido, esto tiene eh, que eh, ver con la gestión prospectiva del talento humano, el GPT-H. eh, Luis, hemos llegado, estamos en tiempo. Vamos a cerrar. La verdad que ha sido muy interesante, como siempre. Eh, Hay algo que creo que habría que hacer foco, estaría bueno hacer foco, y es en esto de insisto digamos la empleabilidad, pero no quiero llamarle solamente empleabilidad, porque para mí el emprendedorismo digamos, yo si pudiera eh, decirle, o si alguien me pregunta a mí, che, o emplearte o emprender, y siempre emprender y siempre ser independiente para mí. La libertad que he logrado a pesar de los vaivenes que tiene el emprendedor, de que han habido épocas donde no sabes si al otro día vas a comer, porque así, me han pasado épocas donde no sabías si al otro día qué ibas a hacer la semana que viene porque no habías cobrado cosas que tenías dando vuelta o tenías ahí promesas, pero pero eso, digo, yo emprender no lo cambio por el ser independiente, el tener mis tiempos, el ser mi propio jefe, o tener un montón de Totalmente. jefes, pero que esos jefes sean una relación de igual a igual, digamos, ¿no? Es que Pero eso te bueno, permite, te permite estar activo. Es decir, vos tenés que totalmente. pensar todos los días. Tenés que, lo que hablamos, el pensamiento episódico futuro. Es decir, vos tenés que retroceder hacia atrás para ver cómo estabas, para impulsarte hacia adelante Sí, 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 todos sí, los sí. días. Y todos los días, y aparte,
yo digo, nunca experimenté una época más creativa en mi vida que siendo independiente, porque vos decís, esto no está, pero lo puedo crear. Cuando empezamos con la Exacto. escuela de coaching, me acuerdo, no existía el coaching acá en Mendoza, ¿eh? Y el coaching organizacional menos. Entonces, bueno, que creémoslo. Traigamos gente afuera y creémoslo. Así es, Y, o el art of hosting, por ejemplo, que acá no había. totalmente. Y bueno, hagámoslo, creémoslo. Y, Así que y bueno, así nada, también tantas otras cosas que están emergiendo que habrá que usarlas. Yo exactamente. quisiera terminar, como para Dale, sintetizar, eh, con una serie de características que a mi criterio requiere la gestión prospectiva del talento humano. Es decir, que son, primero, dale. percibir el futuro emergente actuando en el presente. Es decir, estar viendo qué es lo nuevo, lo innovador, lo que está por eso el de los tres horizontes vienen bien. Segundo, empezar a hacer lo que se llama hoy la empresa consciente, es decir, ser un líder consciente, portador de futuros. Tercero, Ujú, lo que venimos hablando ya en todos estos slides, desarrollar capacidades anticipatorias. Esto nos lleva a ampliar los niveles de conciencia, abrir la mente, el mindset que decís vos siempre, abrir la mente, ver otros temas, ver cómo está funcionando todo en el mundo. Esto te va a permitir, otra característica es ser productor proactivo de futuros. Proactivo quiere decir construir el futuro que queremos, no padecer el futuro reactivo. Otra característica ujú, es que esto nos lleva, tomando en cuenta las organizaciones exponenciales, a desarrollar una mentalidad exponencial. Es decir, no quedarse con lo que uno cree que es la realidad solamente. Esto te lleva a innovar, como decías vos, no hacia el futuro, sino innovar desde el futuro. Para lo cual, otra característica que todo el mundo dice es despertar esa creatividad, esa imaginación y sobre todo la parte del libro de Kahneman de Pensar rápido, pensar lento, que tiene que ver con la intuición, la heurística. Es decir, eso ujú. que nace sin insight, esa luz que te viene en la cabeza y que después utilizas el pensamiento lento, sistema dado B, dice Kahneman, que es racionalizarla, crearla, objetivarla. Es decir, pero nada de eso funciona sin algo que ya lo decía Peter Senge en los años 90, en la quinta disciplina, el trabajo personal, el Eh, desarrollo personal, transformarse a sí mismo. Es decir, como decimos, transformarse a creo, sí mismo para transformar. Y por creo último, que, creo que tengo esto te acá. permite... Ah, bueno, ¿ves? Lanza el cambio. Y por Dale. último, esto te va a permitir ser prospectivo, gestionar prospectivamente en estos tiempos que son altamente disruptivos. Muchas gracias. Genial, Luis. Y bueno, los esperamos para dentro de unas 2 semanitas que vamos a tener uno nuevo. Y Totalmente. agradecido, Luis, de esto. Estos últimos tips que dijiste, estaría bueno que los pongas en LinkedIn ahí en alguna Ah, publicación. Me gustó, ¿eh? los voy a poner entonces. Ya lo vamos a Dale. Te mando un abrazo Perfecto. y bueno, para los que estuvieron viendo y para los que vayan a ver, gracias. Un abrazo enorme y gracias a todos. Nos vemos. Chao, Luisito. Chao, chao. Chao, chao.